Nunca pensé que sería de esas personas que organizan una competencia a propósito, y menos contra Madison Pierce, mi mayor rival desde el primer año. Pero ahí estaba yo, frente a la clasificación del torneo de debate, eligiendo deliberadamente los argumentos más débiles que se me ocurrían, todo para perder contra ella y finalmente conseguir lo que llevaba 3 años deseando, una cita con la chica que me volvía loca en todos los sentidos. Hola a todos, antes de profundizar en esta historia, me gustaría saber desde dónde la ven. Dejen su ciudad en los comentarios. Y si les está gustando, por favor, suscríbanse. Realmente ayuda a que el canal crezca, y les agradezco a todos. Así que, permítanme retroceder y explicarles cómo llegué a este punto. Me llamo Alexis Carter y he competido contra Madison en prácticamente todo desde que teníamos 14 años. Equipo de debate, consejo estudiantil, decatlón académico, de todo. Fuimos al mismo colegio privado en Massachusetts y desde el primer día nos compararon constantemente. Tenía esa manera exasperante de ser perfecta en todo. Calificaciones perfectas, discursos perfectos, un cabello perfecto que de alguna manera lucía increíble incluso después de un torneo de debate de 6 horas. Y esos ojos, Dios, esos ojos verdes que se entrecerraban cada vez que estaba a punto de destruir el argumento de alguien. Me dije a mí misma que la odiaba. Les dije a todos que la odiaba. Me estaba mintiendo a mí misma todo el tiempo. La comprensión me golpeó durante el 3er año en el campeonato estatal. Madison estaba dando su argumento final y se suponía que yo debía tomar nota sobre sus debilidades, encontrando agujeros en su lógica. En cambio, estaba observando cómo se movían sus manos cuando se apasionaba por algo, cómo su voz se fortalecía cuando creía en lo que decía y la pequeña sonrisa que se dibujaba en sus labios cuando sabía que había hecho algo particularmente bueno. Mi estómago dio un vuelco extraño y de repente comprendí por qué me ponía tan nerviosa cada vez que competíamos. No era solo rivalidad. Estaba el flechazo más grande e inconveniente de mi némesis académica. Después de ese día, cada competencia se convirtió en una tortura. Ganaba y, en lugar de sentirme triunfante, veía la decepción en sus ojos y me sentía culpable. Ganaba y tenía que felicitarla, demasiado cerca, percibiendo su perfume, algo floral y sutil que me provocaba un cortocircuito. Discutíamos sobre política, literatura o el tema del debate, y solo podía pensar en las ganas que tenía de besarla en medio de una de sus réplicas perfectamente estructuradas. Empezó el último año y las cosas solo empeoraron. Éramos capitanas de nuestros respectivos equipos de debate, las dos solicitando plaza en las mismas universidades de élite, las dos compitiendo por el puesto de validadora. La tensión entre nosotras era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, y todos en la escuela trataban nuestra rivalidad como si fuera el mejor entretenimiento. De hecho, se reunían a nuestro alrededor cuando sabían que estábamos a punto de discutir sobre algo. Nuestros amigos tomaban partido. Era agotador, y estaba harta de fingir que no quería cogerle la mano en lugar de intentar ganarle en todo. Fue entonces cuando a Emma, mi mejor amiga y la única persona que conocía mis sentimientos, se le ocurrió la idea. Estábamos estudiando en la biblioteca cuando cerró su libro de texto y me miró con una expresión traviesa. Tienes que invitarla a salir, dijo Emma, y no por primera vez. Para nada, respondí, subrayando otro pasaje de mi libro de historia. Cree que soy su enemigo. Probablemente se reiría en mi cara. Entonces hagan una apuesta, sugirió Emma, de todas formas, siempre están compitiendo. Que sea interesante. La miré. ¿Qué clase de apuesta? El próximo torneo de debate. El perdedor tiene que tener una cita con el ganador. Es lo suficientemente competitiva como para que probablemente acepte solo para demostrar que puede ganarte y luego pierdes intencionadamente. ¡Boom! Cita conseguida. Fue una idea terrible. Fue manipuladora y deshonesta, e iba en contra de todo lo que decía defender. Lo pensé durante unos 3 segundos antes de decidir que también era completamente brillante. Al día siguiente, encontré a Madison en el pasillo entre clases. Estaba en su casillero organizando sus libros con el mismo cuidado meticuloso que ponía en todo. Respiré hondo y me acerqué. Pise, dije, usando su apellido como siempre. Ni siquiera me miró. Carter, ¿qué quieres? Quiero hacer una apuesta. Eso captó su atención. Se giró hacia mí, con una ceja levantada de ese modo escéptico que me aceleró el corazón. ¿Qué clase de apuesta? El torneo regional del mes que viene.
Tú y yo cara a cara. Si gano, tienes que tener una cita conmigo. Si ganas, tendré una cita contigo. Vi varias emociones cruzar su rostro: confusión, sorpresa, sospecha y algo más que no pude identificar. Por un momento, pensé que se reiría o me diría que me largara. Entonces su expresión cambió a esa mirada competitiva que también conocía. ¿Por qué querría tener una cita contigo?, preguntó, pero su tono era más curioso que hostil. Quizás no, dije, intentando sonar despreocupado aunque me latía el corazón con fuerza. Pero tendrías la satisfacción de ganarme y hacerme sufrir toda una noche contigo. Además, piensa en cómo acabaría nuestra rivalidad. Una última competición para resolverlo todo. Me observó un buen rato y me obligué a mantener el contacto visual, aunque estar tan cerca de ella me dificultaba pensar con claridad. Finalmente, sonrió, con una sonrisa aguda y desafiante. Bien, dijo. Estás dentro, Carter. Y cuando gane, te haré pasar por la cita más aburrida que puedas imaginar. Hablamos de documentales educativos y de política económica. Suena terrible. Mentí. Sinceramente, habría visto secarse la pintura con ella y me habría alegrado. Nos dimos la mano y en el momento en que nuestras palmas se tocaron, sentí esa misma descarga eléctrica que siempre sentía cuando teníamos contacto físico. Su mano era cálida y suave, y la sujeté quizá un segundo de más antes de soltarla. Si se dio cuenta, no dijo nada. Las siguientes 3 semanas fueron intensas. Ambos nos preparamos como si nos fuera la vida en ello, lo cual era irónico considerando que yo planeaba perder. De hecho, tuve que esforzarme más que nunca para asegurarme de que mi derrota intencionada pareciera creíble. No podía simplemente fracasar por completo o Madison se daría cuenta de que algo pasaba. Era demasiado lista para eso. Tenía que perder de una manera que pareciera que ella simplemente me había superado con justicia. Emma me ayudó a planear la estrategia. Nos reuníamos después de clase y yo practicaba dar argumentos buenos, pero no lo suficientemente buenos. Dejando huecos que Madison pudiera explotar, tomando decisiones defendibles, pero no óptimas. Era extraño, entrenar para perder, pero yo estaba comprometido. Mientras tanto, Madison parecía más concentrada que nunca. La veía en la biblioteca rodeada de material de investigación, completamente absorta en la preparación. Algunas veces la sorprendí mirándome durante el almuerzo o entre clases y apartaba la mirada rápidamente. Me preguntaba qué estaría pensando, si sospechaba algo, si tal vez había una pequeña posibilidad de que en realidad no me odiara tanto como sugería nuestra rivalidad. La noche antes del torneo, no pude dormir. Le di vueltas a mi plan una y otra vez, asegurándome de tenerlo todo resuelto. El tema del debate era política medioambiental, algo que ambas habíamos discutido innumerables veces. Conocía las posturas de Madison, sus fuentes favoritas, la estructura que prefería para sus argumentos. Elegí deliberadamente contrapuntos más débiles y preparé respuestas que me dejaban vulnerable. Pero mientras yacía en la cama mirando al techo, me asaltaron las dudas. ¿Y si se daba cuenta de que había perdido a propósito y se sentía manipulada? ¿Y si la cita era horrible y se pasaba todo el tiempo resentida conmigo? ¿Y si estaba cometiendo un grave error? Casi me eché atrás una docena de veces a la mañana siguiente, pero entonces vi a Madison llegar al lugar del torneo con un aspecto seguro y hermoso, con una americana azul marino y una camisa blanca, el pelo oscuro recogido en una coleta, y supe que iba a seguir adelante. Preferiría tener una cita con ella, aunque terminara mal, que pasarme el resto de la vida preguntándome qué habría pasado si. El torneo se celebró en una universidad cercana y había equipos de todo el estado. Pero todos sabían que la verdadera competencia era entre Madison y yo. Nos habían tocado diferentes grupos, lo que significaba que si seguíamos ganando, nos enfrentaríamos en la final. Mi plan consistía en llegar, dar la impresión de estar bien en las primeras rondas y luego perder contra ella de una forma que pareciera legítima. Las rondas preliminares transcurrieron exactamente como lo había planeado. Gané mis 3 primeros debates con facilidad, avanzando en el grupo. Al otro lado de la sala, pude ver a Madison haciendo lo mismo, desmantelando a sus oponentes con la precisión que había llegado a admirar. Nos miramos a los ojos varias veces y cada vez había una energía en el aire, una conciencia de lo que se avecinaba. Finalmente, llegamos a la final. Era tarde y la mayoría de los demás competidores habían sido eliminados. Una multitud se había reunido para vernos enfrentar, incluyendo a nuestros profesores,
compañeros y padres. Mi madre estaba allí dándome un pulgar hacia arriba alentándome. Me sentí culpable por lo que estaba a punto de hacer, pero no lo suficiente como para detenerme. Nos sentamos en lados opuestos de la sala. El moderador explicó las reglas, puso el cronómetro y le dio la palabra a Madsen para su declaración inicial. Se levantó, me miró fijamente y comenzó a hablar. Había escuchado a Madsen debatir cientos de veces, pero hoy algo era diferente. Estaba aguda y elocuente como siempre, pero había una intensidad extra en su discurso, una pasión que parecía personal. Abogó por políticas agresivas de protección ambiental, citando estudios y estadísticas que me sabía de memoria, tejiendo una narrativa convincente sobre la responsabilidad que todos teníamos con las generaciones futuras. Cuando llegó mi turno de responder, me puse de pie y presenté los argumentos que había preparado, aquellos que sabía que tenían debilidades. Defendí un enfoque más moderado, enfatizando las consideraciones económicas y los desafíos prácticos de implementación. Era un argumento sólido, pero no lo suficientemente sólido como para superar lo que Madsen había presentado. Pude ver el momento exacto en que vio la oportunidad que le había dejado, la forma en que sus ojos se iluminaron al reconocerlo. El debate continuó, cada uno construyendo sus argumentos. Para cualquiera que estuviera viendo, probablemente parecía un combate reñido entre dos contendientes habilidosos, pero me sentía conteniendo deliberadamente mis golpes, eligiendo las respuestas más seguras en lugar de los argumentos demoledores que podría haber esgrimido. Cada vez que Madsen refutaba uno de mis argumentos, sentía una extraña mezcla de orgullo por lo buena que era y ansiedad por si mi actuación era creíble. Llegamos a las declaraciones finales. Madsen fue la primera, y estuvo magnífica. Lo conectó todo a la perfección, apelando a la lógica y a la emoción por igual, con una voz que resonaba de convicción. Cuando terminó, la gente aplaudió, algo inusual en los torneos de debate. Entonces llegó mi turno. Era el momento. El momento de sellar mi derrota intencionada. Me puse de pie, miré al público y cometí el error de mirar a Madsen. Me observaba con una expresión que nunca antes había visto. Algo casi vulnerable en sus ojos, como si esperara algo específico. Por una fracción de segundo, consideré cambiar de plan. Aún podía ganar. Podría dar el argumento de cierre perfecto, el que había preparado antes de decidir cancelar la competencia. Podría mantener nuestra rivalidad, que las cosas siguieran como siempre, seguras, familiares y frustrantes. Pero entonces pensé en lo que había dicho Emma. A veces hay que arriesgarse. A veces hay que ser honesto sobre lo que uno quiere, aunque de miedo. Di mi discurso de cierre, y fue bueno, pero no excelente. Me aseguré de darle la victoria a Madsen para que tuviera este momento de triunfo. Cuando me senté, pude ver la sorpresa en las caras de la gente. Esperaban un final más reñido, pero la decisión era clara. Los jueces deliberaron solo unos minutos antes de anunciar a Madsen como ganadora. La sala estalló en aplausos, y yo me uní a ellos, aplaudiendo mientras aceptaba su trofeo. Parecía feliz pero también confundida, mirándome con interrogación en los ojos. Simplemente sonreí y le hice un pequeño gesto de asentimiento. Después de la ceremonia de premios, la gente nos rodeó. Mis compañeros de equipo nos apoyaban, pero estaban visiblemente decepcionados. El equipo de Madsen estaba celebrando. Me aparté de la multitud lo más rápido que pude y salí a tomar el aire. Estaba sentado en un banco frente al edificio cuando Madsen me encontró. Se sentó a mi lado, todavía con su trofeo en la mano, y por un momento, ninguna de las dos dijo nada. Lo lanzaste, dijo finalmente. No era una pregunta. Me dio un vuelco el corazón. ¿Qué te hace decir eso? Vamos, Alexis. Llevo 3 años compitiendo contra ti. Sé cómo discutes y no has sido tu mejor versión. Ni de cerca. Se giró para mirarme directamente. La pregunta es, ¿por qué? Podría haberlo negado. Podría haber inventado una excusa, decir que tenía un mal día o que no me sentía bien. Pero sentada a su lado, tan cerca que nuestros hombros casi se tocaban, me di cuenta de que estaba cansada de fingir. Porque quería perder, admití en voz baja. Querías perder, repitió Madsen desconcertada. Tú, Alexis Carter, que luchas con uñas y dientes por cada punto, que una vez discutiste con un profesor durante 20 minutos por una sola nota, que te pusiste enferma estudiando para el SAT porque querías una puntuación perfecta, que perdiste deliberadamente un torneo de debate. Sí.
¿Por qué? Respiré hondo. Era el momento. El momento de la verdad. Porque he estado enamorada de ti desde el penúltimo año, y no se me ocurría otra manera de convencerte. Sal conmigo. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. No podía mirarla. No soportaba ver rechazo, asco o peor aún, lástima en sus ojos. Me quedé mirando fijamente, con las manos clavadas en el suelo, a cualquier cosa menos a su rostro. «Estás enamorada de mí», dijo Madison lentamente, como si estuviera probando las palabras. «Sí, sé que es una tontería. Sé que se supone que somos rivales y que probablemente me odies de verdad, y lamento haberte manipulado con la apuesta. No podía pasarme el resto del último año fingiendo que no sentía nada por ti. Así que sí, armé el debate a propósito y sí, saldré contigo como acordamos. Y luego podemos fingir que esto nunca pasó y volver a la normalidad si quieres». Finalmente me obligué a mirarla. Me miraba con una expresión que no podía descifrar, sus ojos verdes abiertos y sin pestañear. «Alexis», dijo en voz baja. Acepté la apuesta porque esperaba perder. Ahora era mi turno de estar confundida. «¿Qué?» «Estoy enamorada de ti desde segundo», continuó Madison. Y pude ver cómo se sonrojaba. ¿Recuerdas aquel debate sobre política medioambiental en el que argumentaste que la acción individual importaba más que la regulación corporativa? Vagamente, te apasionaba. Hablaste de responsabilidad personal y de cómo todos tenían el poder de marcar la diferencia, y tenías una luz en la mirada, y pensé que eras la persona más increíble que había conocido. Se rió un poco temblorosa. Después de eso, cada vez que competíamos, no solo intentaba ganar. Intentaba impresionarte. Pensaba que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente perfecta, quizá me verías como algo más que una simple rival. Sentía que el mundo se había inclinado sobre su eje. Te gustaba. Todo este tiempo. Pensé que era obvio, dijo Madison. ¿Por qué crees que te presioné tanto? ¿Por qué crees que me ponía tan intensa cada vez que competíamos? Estaba intentando llamar tu atención. Pensé que me odiabas. Pensé que me odiabas, replicó Madison. Y entonces ambas empezamos a reír porque lo absurdo de todo aquello era demasiado. Así que, déjame aclarar esto, dije cuando pude respirar de nuevo. Hemos sido rivales durante 3 años porque las dos estábamos enamoradas la una de la otra y éramos demasiado estúpidas para decir algo sin más. Al parecer, Madison estuvo de acuerdo. Y acabas de arruinar un gran torneo porque tenías demasiado miedo de invitarme a salir normalmente. Literalmente podrías haberme invitado a salir en cualquier momento. Tú también pudiste. Nos miramos y de repente volvimos a reír. Y entonces, de alguna manera, yo también lloré un poco porque el alivio fue abrumador. Madison se acercó y me tomó la mano, entrelazando nuestros dedos, y se sintió perfecto. Para que conste, dijo, eres una terrible perdedora. Fue doloroso ver esa declaración final porque sabía que tenías mejores argumentos que no estabas usando. Oye, intentaba hacerlo creíble. Fracasaste. Era obvio. Me apretó la mano. Pero también fue lo más dulce que alguien ha hecho por mí, aunque fuera completamente innecesario. ¿Y ahora qué?, pregunté. Se supone que tenemos una cita, ¿no? Ya que ganaste. Madison sonrió. Y no era su sonrisa competitiva ni su sonrisa educada. Era algo más suave y genuino de lo que nunca le había visto. ¿Qué tal si nos saltamos la cita formal y admitimos que ambas queremos lo mismo? Podemos ir a tomar un café ahora mismo si quieres. Sin competencia, sin apuesta. Solo nosotras. Solo nosotras suena perfecto. Nos levantamos, todavía de la mano, y caminamos hacia el coche de Madison. Nos llevó a una pequeña cafetería cerca del campus a la que ambas habíamos ido decenas de veces, pero nunca juntas. Tomamos un café y encontramos un reservado tranquilo en un rincón. Y por primera vez en 3 años, hablamos sin el peso de la rivalidad. Y fue fácil, aterradoramente fácil, maravillosamente fácil, sin la presión de la competencia, sin tener que mantener nuestros roles de adversarios. Simplemente conectamos. Nos gustaban los mismos libros y películas, y teníamos opiniones opuestas sobre música que llevaron a una discusión lúdica que no se parecía en nada a nuestros debates. Madison me contó sus planes para la universidad,
sus miedos de irse de casa, sus sueños de estudiar Derecho Internacional. Le hablé de mis propias incertidumbres, mi presión por ser perfecta, lo agotador que había sido intentar siempre ganarle. Me alegra que hayas perdido el debate, dijo Madison en un momento dado, con la mano apoyada en la mesa entre nosotras. No porque yo hubiera ganado, sino porque de lo contrario nunca habría tenido el valor de decirte la verdad. Lo mismo. Admití que planeaba graduarme sin decir nada. Eso habría sido trágico. Completamente trágico. Nos quedamos en ese café hasta que empezaron a cerrar, hablando de todo y de nada, compensando 3 años sin hacerlo. Cuando Madison me llevó a casa, me acompañó hasta la puerta y nos quedamos allí, bajo la luz del porche, repentinamente incómodas. Así que dije, esto estuvo bien. Muy bien, asintió Madison. Deberíamos repetirlo, la misma fecha en la que apostamos. Me gustaría. Nos quedamos allí un momento más, y entonces Madison se inclinó y me besó, suave, breve y perfecto. Cuando se apartó, sonreía. Buenas noches, Alexis. Buenas noches, Madison. La vi regresar a su coche, sintiéndome como si flotara. Había perdido un torneo de debate, potencialmente arruinando mi récord perfecto y arriesgándome a quedar como una completa idiota. Y de alguna manera, increíblemente, había salido mejor de lo que podría haber imaginado. El lunes siguiente en la escuela fue interesante. La noticia de nuestra apuesta se había extendido junto con las especulaciones sobre por qué había perdido tan estrepitosamente. Algunos pensaban que Madison simplemente había estado mejor ese día. Otros sospechaban que algo pasaba. Emma me miró a la cara y supo al instante que algo había cambiado. Lo hiciste, dijo, agarrándome del brazo en el pasillo. Dios mío, de verdad lo hiciste. Cuéntamelo todo. Le di la versión abreviada, y chilló tan fuerte que la gente se quedó mirando. Te dije que funcionaría. Me dijiste que hiciera una apuesta. No me dijiste que le había gustado todo el tiempo. Detalles. Emma le restó importancia. Lo importante es que por fin están juntos. ¿Cuándo es la cita oficial? Este fin de semana. Está planeando algo, pero no me dice qué. Como convocada por nuestra conversación, Madison apareció en mi taquilla. Era evidente que me estaba esperando. Hola, dijo, un poco tímida, algo extraño en alguien normalmente tan segura de sí misma. Hola tú. Emma emitió un sonido que probablemente se suponía que sería sutil, pero no lo era en absoluto, y desapareció por el pasillo. Madison se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler su perfume de nuevo. He estado pensando, dijo, en nuestra rivalidad. Se me encogió el estómago. Ay, no quiero dejarlo del todo, continuó Madison. Me gusta competir contigo. Me haces mejor, me impulsas a ser más inteligente y a trabajar más duro. No quiero que eso se detenga solo porque estemos juntas ahora. Me relajé y sonreí. Bien, porque estaba pensando lo mismo. Podemos ser novias y rivales. Lo mejor de ambos mundos. Novias, repitió Madison, probando la palabra. Me gusta eso. A mí también. Solo prométeme una cosa, preguntó. ¿Qué? No más competencias de lanzamiento. Cuando me ganes, quiero que sea real. Y cuando te gane, sabrás que me lo gané. Me reí y extendí mi mano. Trato. Nos dimos un apretón. Formal y ridículo. Y luego Madison me jaló hacia sí y me besó allí mismo en el pasillo frente a todos. La gente definitivamente se quedó mirando y escuché al menos a una persona jadear, pero no me importó. Le devolví el beso y se sintió como ganar y perder al mismo tiempo, lo cual fue confuso y perfecto y exactamente correcto. Nuestra cita oficial ese fin de semana fue todo lo que había esperado. Madison me llevó a un museo de arte, luego a cenar en un buen restaurante, y hablamos durante horas sobre arte, filosofía y política. Discrepamos en muchas cosas, pero ahora el desacuerdo se sentía divertido en lugar de combativo. Era brillante, divertida y amable, y no podía creer que hubiera pasado 3 años considerándola solo una rival cuando era mucho más que eso. Seguimos compitiendo. Durante el resto del último año, nos enfrentamos en todas las competiciones académicas disponibles, y fue glorioso. A veces ganaba yo, a veces ganaba ella, y ambas victorias eran más dulces porque podíamos celebrar juntas después. Nuestros amigos pensaban que era raro,
pero nos funcionaba. Lo mejor fue que sacamos lo mejor de cada una. Mis notas mejoraron porque Madison me hacía preguntas antes de los exámenes. Sus habilidades de debate se agudizaron aún más porque practicaba con ella, haciendo de abogado del diablo en cada argumento. Estudiamos juntas, trabajamos juntas en las solicitudes de ingreso a la universidad, nos estresamos juntas con las cartas de admisión. Cuando llegó la graduación, empatamos en el puesto de validador. Ambas pronunciamos discursos en la ceremonia. La mía trataba sobre la importancia de la competencia y el crecimiento. La suya sobre encontrar conexiones inesperadas. La gente se reía cuando hacíamos sutiles referencias a nuestra relación. Esas bromas privadas que lo significaban todo para nosotras. Ambas entramos en la universidad que elegimos. Escuelas diferentes, pero lo suficientemente cerca como para visitarnos los fines de semana. El verano antes de la universidad, pasamos casi todos los días juntas, recuperando el tiempo perdido. A veces debatíamos sobre temas aleatorios solo por diversión. A veces simplemente nos quedábamos tumbadas viendo películas. A veces nos besábamos hasta olvidarnos de lo que habíamos estado discutiendo. Una de nuestras últimas noches antes de irnos a la universidad, estábamos tumbadas sobre una manta en el patio trasero de Madison mirando las estrellas. Tenía la cabeza apoyada en mi hombro y yo jugaba con su pelo. ¿Alguna vez te arrepientes de haber perdido ese debate?, preguntó Madison. Lo pensé. No, ni un poquito. ¿Te arrepientes de haber ganado? Nunca. Aunque sigo pensando que es injusto no haberte invitado a una cita de venganza como es debido, donde te obligo a ver documentales aburridos. Todavía podemos hacerlo, dije. Cierto. El próximo fin de semana te sentarás durante 3 horas a debatir sobre política económica. Será terrible. Lo espero con ansias. Madison se rió y levantó la cabeza para besarme. Eres ridícula. ¿Te gusta? De verdad. Nos quedamos allí hasta que las estrellas brillaron por completo, hablando del futuro, del pasado y de todo lo demás. Pensé en ese momento en el pasillo cuando hice la apuesta. Lo aterrorizada que había estado de que Madison me rechazara. Pensé en el torneo de debate, viéndola ganar y sabiendo que yo le había dado esa victoria. Pensé en cada competencia que habíamos tenido desde entonces, cada una como una prueba de que podíamos ser rivales y compañeros al mismo tiempo. Gracias, dijo Madison en voz baja. Por ser lo suficientemente valiente para perder a propósito, por darnos una oportunidad. Gracias por ser lo suficientemente valiente para decirme la verdad, respondí. Por gustarme incluso cuando estaba siendo un idiota despistado. Ambos éramos idiotas despistados. Tienes razón. La cuestión es que pasé gran parte del instituto intentando vencer a Madison, intentando demostrar que era mejor, más inteligente o más competente. Y todo el tiempo, lo que realmente quería era estar cerca de ella, conocerla más allá de nuestra rivalidad, ser alguien a quien ella eligiera. Perder ese debate a propósito fue lo más inteligente que hice en mi vida porque me dio algo mucho más valioso que cualquier trofeo o título. Me la dio a ella. Me dio a nosotras. Y valió la pena perder por eso. Mientras conducíamos a casa esa noche, de la mano de Madison en la mía, me di cuenta de algo curioso. Durante 3 años, habíamos competido para ganar. Habíamos luchado por cada punto, cada victoria, cada galardón. Pero al final, lo mejor que nos pasó a ambas fue cuando decidí perder. Porque a veces las mejores victorias no vienen de vencer a alguien. Vienen de ser lo suficientemente valiente para ser vulnerable, lo suficientemente honesto para admitir lo que realmente quieres y lo suficientemente dispuesto a arriesgarte. En algo más importante que ganar. Mirando atrás, no cambiaría nada. Ni la rivalidad, ni la competencia, ni siquiera esos 3 años de oportunidades perdidas. Porque todo eso me llevó a ese momento en el pasillo, a esa apuesta, a ese debate, todo eso me llevó a que Madison me mirara como si fuera más que una simple oponente, como si fuera alguien a quien valiera la pena conocer, amar, elegir. Y si tuviera que perder 1000 debates para llegar aquí, a este punto donde Madison Pierce fuera mi novia, mi rival y mi persona favorita a la vez, lo haría sin pensarlo. Porque hay cosas por las que vale la pena perder, hay personas por las que vale la pena arriesgarse, y Madison lo valía todo. Lo curioso de la rivalidad es que la gente siempre asume que se trata de odio, competencia o de intentar destruir a la otra persona. Pero a veces la rivalidad es solo otra forma de llamar la atención, otra forma de decir, te veo.
Te respeto. Quiero ser mejor porque me impulsas a hacerlo. Y a veces, con mucha suerte, esa rivalidad se transforma en algo más profundo. Algo que no reemplaza la competencia, sino que le añade amor, compañerismo y comprensión. Seguimos compitiendo. Probablemente siempre lo haremos. Así somos, así hemos sido siempre. Pero ahora, cuando Madison me gana en algo, puedo besarla de felicitación. Y cuando gano, puede celebrar conmigo en lugar de contra mí. Somos rivales, amigas y mejores amigas, y no debería funcionar. Pero de alguna manera funciona de maravilla, a la perfección y por completo. Así que sí, aposté con mi rival a que la perdedora tenía que tener una cita. Y sí, perdí a propósito. Y fue la mejor decisión que he tomado, la derrota más inteligente que he asumido. Porque al intentar perder una competencia, gané a algo infinitamente más valioso. Gané a la persona que me desafía, me inspira, me vuelve loca de la mejor manera posible. Gané a Madison. Y esa es una victoria que vale cualquier pérdida. Cualquier riesgo, cualquier apuesta, cada uno.